La pelota giró en Anfield, el Atlético de Madrid cayó 3-2 frente al Liverpool en un partido que tuvo de todo, muchísimos goles como se ve en el resultado, tuvo buen juego el Atlético, mucha garra, mucho corazón, un Atlético que estaba enfrentando a posiblemente uno de los tres candidatos a ganar esta Champions League, que gastó 400 millones de euros en el mercado de verano, trayendo a Isaac, trayendo a Wirtz, trayendo a Ekitike, trajo una verdadera banda de jugadores buenos. Y el Atlético tenía muchas bajas. No tenía a Julián Álvarez, no tenía a Johnny Cardoso, no tenía a Baena, no tenía a Almada. Venía muy diezmado y a pesar de todo se plantó en la casa del Liverpool y casi logra un empate porque sobre el final fue el gol de Van Dijk en el minuto 92-93 y es una verdadera pena. Y más por cómo fue el contexto del partido, porque el Atlético de Madrid empezó perdiendo 2-0 a los 6 minutos. O sea, pero vamos a ir paso a paso, vamos con lo que fue la formación que puso el Cholo, que hay algunas cosas que no me terminan de cerrar y que después tuvo que corregir y se vio que cuando hicieron los cambios el Atlético mejoró mucho. En el arco claramente Black, la defensa no se tocó mucho, Galán por la izquierda que hizo un partidazo, Llorente por la derecha, Lenglet y Lenormand. Después en el medio teníamos a Barrios junto a Raspadori, que está en una posición medio rara, Juliano, Gallagher y Nico González, y arriba en punta Griezmann. Y digo rara porque el Atlético no sabía si estaba formado 4-4-2, si estaba formado 5-3-2. Estaba una formación bastante rara con un Griezmann perdido. Está sonando ahí el reloj. Perdido Griezmann, perdido Raspadori. Entonces no se terminaba de entender la posición de estos dos jugadores, sobre todo. Y encima, como digo, a los 3 minutos una falta muy sonsa de Lenglet en el borde del área, totalmente innecesaria a Gravenberch, un Gravenberch que el Atlético le costó mucho agarrarlo, y en ese tiro libre también la suerte jugó a favor ahí de Liverpool, patea a Salah, la pelota le va a Robertson que se corre, al correrse no tiene tiempo de reacción Pablo Barrios, que le pega la pelota en la rodilla y se termina metiendo al gol. Ahí paré porque estaba mi perra raspando la puerta. Pero como digo, llegaba el gol muy rápido del Liverpool con mala fortuna. Y encima lo golpea mucho al Atlético porque apenas es el primer gol del Liverpool. Llega el segundo con una jugada donde Salah hace lo que quiere. Es como que entra a la casa, se mete en el baño, se lava las manos, se va a la cocina, se prepara un café. Nadie le entró a Salah, se notaba que estaba muy dormido el equipo. Una patadita, un empujón, nada. Pasó como Pancho por su casa y después define 10 puntos. Un gol bien a lo Salah, un jugador de otra categoría. Y ponía el 2-0 y uno decía, si el Atlético sigue así, le caen 6 goles. Se viene una noche catastrófica de Champions. Pero después del segundo gol del Liverpool tuvo alguna otra ocasión, pero el Atlético se acomodó y empezó a hacerse dueño del partido con la pelota y sobre todo atacando la banda derecha, la de Robertson, con un Llorente que estaba iluminado, pasando el ataque muy bien, y atacaba mucho por la derecha, pero no llegaba a concretar porque tiraban centros y Griezmann o no estaba en el área o la pelota no le llegaba. Es muy difícil jugar a los centros justamente si tenés a Antoine de delantero centro, pero ya se notaba otra forma de pararse en la cancha del equipo, un Liverpool que se fue cayendo y hasta no ser los 35 o 36 minutos el Liverpool no podemos decir que sufrió defensivamente, pero no tenía la pelota y estaba incómodo. Como digo, después del 35 volvió a acomodarse un poquito el Liverpool, tuvo un par de ocasiones, sobre todo una muy clara donde Wirtz tira una pared con Isaac, se la devuelven, queda mano a mano, la pelota le queda a Frimpong sin arquero y le erra la pelota y la saca Javi Galán en lo que fue la más clara después del segundo gol para el Liverpool. Y ahí el Atlético volvió a tomar la iniciativa en este primer tiempo y sobre el final una muy buena jugada, un buen pase en profundidad a Raspadori que se la da a Llorente que estaba en el área, acomoda y la puntea y Llorente ponía el 2-1 y le traía malos recuerdos a los hinchas del Liverpool de lo que fueron esos octavos de final en la temporada 19-20 donde el Atlético hace una remontada impresionante en Anfield en un partido que se va a la prórroga, la verdad, una locura. Este gol le venía al Atlético como agua, porque era un gol justo antes del descanso para irte motivado al segundo tiempo. Y uno pensaba que iba a hacer cambios Cholo, pero no tocó nada en los primeros minutos. 5 minutos después entró Koke, que fue el primer cambio, y salió Raspadori. Y el equipo con Koke se acomodó un poquito mejor porque es verdad que a Barrios de 5 le estaba costando. Pero los primeros minutos del complemento, la pelota la manejó el Liverpool.
pero sin generar ocasiones. Como digo, un Liverpool que en el segundo tiempo la verdad que me sorprendió para mal por cómo se cayó y por lo mal que jugó, porque el Atlético, como digo, no tenía mucho el Atlético, con las bajas que tenía, cómo estaba jugando los últimos partidos de liga y con el 2-0 uno pensaba que el Liverpool iba a ganar cómodo, pero después de los cambios del Cholo, como digo, entró Molina y entró también Sorloth, esos dos cambios después de Coque, el equipo se acomodó, empezó a tener la pelota, empezó a atacar más. Y no te digo que tuvo ocasiones claras, pero ya estaba parado en cancha, en terreno rival, y se olía que podía llegar el empate, como así podía llegar el tercer gol del Liverpool de contra, porque muchas veces quedó muy bien plantado para una contra y tuvo una Salah que pegó en el palo y uno decía, ojo, porque estos son los partidos que te estás salvando del tercero y lo puedes llegar a empatar. ¿Quién te dice que no? Y el empate llegó en el minuto 80, 82 con Llorente nuevamente. Llorente con una pelota que queda después de un centro bollando en el área, le pega un voleazo, se desvía McAllister y el Atlético empata el partido. Y obviamente uno puede decir, no, el Cholo es un cagón, el Atlético es un cagón, la de siempre. El Atlético dio dos pasos atrás. ¿Por qué? Porque tenés adelante un gran equipo. Si vos te vas a atacarlo, demostrate que de contraataque son muy fuertes el Liverpool. Y tenés los dos centrales amolestados y te puedes comer una roja, te puedes llegar después a complicar. Y un empate en Anfield contra el mejor equipo de la Premier League, contra uno de los candidatos a ganar la Champions, después de estar perdiendo 2-0, con un esfuerzo y un desgaste físico impresionante, es un resultadazo, por cómo se dio el partido sobre todo. Y sobre el final, un córner que ni siquiera sé si era córner, que pegan Pablo Barrios, viene un gol de encima de Virgil van Dijk, que si es conocido por algo es por los córneres y los cabezazos que tiene, entonces tampoco te puedes quejar mucho de la forma que perdés el partido. Un Atlético que puso garra, puso corazón y puso fútbol también, porque no es que no juega al fútbol, puso fútbol. Y yo te digo que este partido quizás, en el mismo contexto, empezás perdiendo 2-0 rápido, con jugadores, no te digo para ser titular Almada, Baena, pero teniendo ya en el banco, el Atlético podría haber rascado ese empate fácilmente. Y una distracción en la marca de Lenormand en el cabezazo termina haciendo que pierdas el partido. No es por caerle a Lenormand, tenés enfrente a Van Dijk que si no es el mejor defensor de la Premier League en este siglo o en los últimos 10 años, pega en el palo. Y encima Van Dijk que justamente es reconocido por tener un muy buen juego aéreo y se te escapa el partido sobre el final. La verdad que en los papeles era un partido que un empate era un buen punto, uno nunca va a perder claramente un partido, pero es un partido de los que vos decís, si perdés, bueno, era perdible, ¿no? Porque tenés enfrente al campeón de la Premier League y un gran rival como es el Liverpool. Pero, como digo, el Atlético no tiene nada que reprocharse, esos 5 minutos fatídicos del principio, pero después le metió mucho coraje, mucho huevo, mucha entrega y tiene puntos muy altos para rescatar, como el de Javi Galán, que venía siendo suplente de Ruggeri y hoy demostró que está capacitado para ser el lateral izquierdo titular de este Atlético de Madrid, y eso que lo estuvieron a punto de vender, no sé si al Nottingham Forest o un equipo de la Premier, pero nada que reprocharse para el Atlético. Vamos a cerrar con el 1 por 1, las notas típicas. Empezamos con Oblak, que le metieron 3 goles y no tuvo grandes atajadas, la verdad. Tuvo alguna intervención, pero más que nada floja, entonces tampoco le puedo poner una nota muy alta al capitán del Atlético, porque le metieron 3 goles y nunca puede ser un buen partido para un arquero que le meten 3, ¿no? Le voy a poner un 4 a Jan Oblak. Seguimos con Llorente, la figura del Atlético de Madrid, sin dudas, un partidazo corriendo, pasando ataque, defendiendo, metió un doblete, o sea, Anfield, la casa es el patio de Llorente, literalmente, así que a Marco Llorente le voy a dar 9 puntazos. Seguimos con Lenormand, el mejor central para mí de los que jugó el Atlético, más firme en la defensa que el Lenglet. Tuvo esa amarilla tempranera, pero es por un error de Barrios, entonces tampoco se le puede caer al central hispano-francés. Pero bueno, un partido contra uno de los equipos más fuertes en ataque. Claramente te iban a entrar un par de veces, pero yo creo que las averías más graves del Atlético eran del lado del Lenglet. Y Lenglet precisamente, no Lenglet Galán, sino Lenglet. Entonces le voy a dar a Lenormand 6 puntos y al Lenglet le voy a dar 4, sobre todo por la falta que termina el primer gol a los 3 minutos, que es muy innecesaria y al borde del área. O sea, era un pasito atrás y era penal. Y me pareció muy sonsa esa falta. Y después la jugada que digo que Frimpong se erra sin arquero.
es porque él está parado muy atrás y deja muy solo a Isaac en esa jugada cuando tira a la pared Wirtz. Galán, otro gran punto del Atlético, que podría ser también el segundo en el podio de este Atlético. Le voy a dar, la verdad, sufrió contra Salah los primeros minutos, pero después se acomodó muy bien, defendió muy bien, atacó. Le voy a dar 7 puntos a Javi Galán. Seguimos con Pablo Barrios, de menos a más. El primer tiempo muy errático, parado de 5, tomando malas decisiones. Yo creo que el gol en contra le afectó al mediocampista español. Le voy a dar un 5 puntos porque, sobre todo, lo iba a desaprobar, pero lo salva el segundo tiempo, parado un poquito más adelante, despreocupado un poquito más de lo que es la marca, despreocupado de lo que es la salida de balón. Creo que hizo bien el Cholo en dejarlo y en ponerle a Coque a cubrir la espalda. Seguimos con Gallagher. Gallagher no jugó mucho, pero me gustó. Fue en el primer tiempo con Barrios, fue él claramente superior. No tuvo tanta participación en ataque, pero ha pasado cuando en esos minutos que el Atlético tuvo un envión anímico en el primer tiempo. Y le voy a dar al inglés un 6 al inglés. Seguimos con Nico González, que se partió físicamente. Nico venía de correr un montón contra el Villarreal, meter gol en el debut. Hoy no tuvo un gran partido, pero fue laburoso, pasó al ataque, tuvo algunas jugadas interesantes, pero como digo, muy trabajador el partido de Nico, que yo creo que encontramos el jugador que necesitaba el Atlético de Madrid, una especie de Carrasco, si bien no es Yannick, porque Yannick tenía una clase, una técnica, era un jugador quizás más explosivo incluso, pero encontró un jugador que le sirve para esos recorridos que le gusta al Cholo de banda completa, ¿no? A Nico González le voy a dar 5 puntos también. Seguimos con Juliano, que si digo que se partió el alma a Nico González corriendo, Juliano no se la partió, le hizo trizas, porque si algo tiene el Cholito es justamente la intensidad que le mete a todos los partidos. Corrió un montón, pasó un montón al ataque y terminó cerrando un buen partido desde lo laburoso. Así que 6 puntos para él, porque no puedo poner lo mismo que claramente que le puse a Javi Galán. Después teníamos a Raspadori, que como digo, no sé si jugaba de delantero, de mediocampista interno, si jugaba por la derecha. No sé la posición que estaba jugando Raspadori. Lo cierto es que asistió a Llorente en el gol, después jugó muy poquito el segundo tiempo. Así que por la asistencia le voy a dar 5.50 por poner una nota. Le iba a poner 6, pero no me termina de convencer su partido en sí. Pero por la asistencia y cómo partió ahí las líneas para ese primer gol, le voy a dar un 5.50. Seguimos con Griezmann, muy desaparecido. En algunas decisiones lo noté muy lento. Y todavía no terminamos de encontrar a Griezmann que teníamos al principio de la temporada pasada, ni siquiera yendo muy lejos. Me acuerdo que tuvo unos 6 primeros meses muy buenos, alto nivel, y después desapareció en la segunda mitad del año cuando el Atlético justamente pierde todo. Y Griezmann no tiene un gol, no sé hace cuántos meses. Debe ser la racha de Griezmann más larga sin meter gol. Y eso que hoy tuvo tiempos y minutos y oportunidades para quizás demostrar, pero no pudo ser para el francés, que esperemos recupere el nivel. Después los que ingresaron al terreno de juego en el segundo tiempo, tenemos a Coque. Me gustó el partido de Coque, 6 puntos para él. Yo creo que acomodó, le dio mucha mejor salida de pelota de lo que le daba a Barrios, liberó a Barrios, instruyó bien el juego en un segundo tiempo donde el Atlético fue superior al Liverpool, si somos sinceros. Después tenemos la entrada de Sorloth, que fijó a los centrales, lo corrió un par de veces, tuvo sobre el final el empate con un cabezazo que fue a las manos de Alisson, pero no tuvo un mal partido, pero no tuvo ocasiones tampoco, en un partido muy trabado, muy peleado. A lo nuevo le voy a dar 5 puntos. Seguimos con Molina. Molina me lo esperé un poquito más participativo en ataque a Nahuel, no lo noté pasando tanto al ataque. Porque defensivamente él no es su fuerte defensivamente, claramente. Entonces me lo esperé un poquito más en ofensiva y no me terminó de gustar el partido. Lo único bueno del ingreso de Molina fue que le dio un poquito más de libertad en ataque a Llorente, que subió a la mitad de la cancha. Le voy a dar 4 puntos a Nahuel, porque como digo, no sufrió tampoco en lo defensivo, con Gakpo, con la entrada después del chico de 17 años, que es una locura. Con Equitic en momentos que jugó de extremo, no sufrió Molina, por eso le voy a dar un 4 o 5 incluso, porque tampoco es que estuvo un mal partido.
Seguimos con el ingreso de Pubil, que yo pensé que iba a ingresar de central por alguno de los amolestados, pero no. Ingresó por, no me acuerdo, un mediocampista, ahora si no recuerdo más, por Nico González, y se planteó una especie de línea de tres. Yo creo que la idea era liberar a Molina, pero Molina nunca terminó de liberarse. Pero tuvo un partido firme, Pubil. No recuerdo tampoco muchas participaciones de él, no entró mucho en juego. 4 puntos porque no lo puedo desaprobar. Seguimos el último cambio del Atlético, si es que tuvo alguno, no lo recuerdo ahora mismo. Pero como digo, un Atlético que para mí, por la garra, por la entrega, por cómo revirtió ese 2-0, es muy injusto que haya perdido. En Liga tiene que levantar, ya lo hizo contra el Villarreal en condición de local, ahora deberá ganar para no perder pisada al Real Madrid, que viene imbatible, que viene de ganar en la Champions con un poquito de amaño, pero que en la Liga Española quizás pueda llegar a tropezar. Ahora juega contra el Español, que anímicamente está muy bien. Uno igualmente supone que el equipo madrileño va a lograr ganarle al Español. Y el Atlético, como digo, tiene que seguir ganando para no perder pisada en Liga, porque si no ya se te complica mucho. Y en Champions ya veremos, tenemos rivales muy difíciles como el Arsenal, pero el Atlético yo creo que si recupera a los lesionados, le compite a cualquiera. Si le compitió a Liverpool en estas condiciones, en Anfield, con un equipazo que tiene el equipo del holandés, yo creo que el Atlético del Cholo puede llegar a sacar puntos. Y no tengo dudas de que va a clasificar y entre los primeros 8 de la tanda de la Champions, como fue el año pasado, que si no mal recuerdo también arrancamos perdiendo y después supimos revertir la situación y nos metimos directamente a octavos de final. Y después, bueno, estuvo el amaño del Real Madrid, como suele ser costumbre, ¿no? Díganme sus opiniones del partido, los estoy leyendo como siempre. Vuelven los análisis del Atlético. Muchas veces no los puedo hacer porque o no estoy en casa porque juega Estudiantes el mismo día, o no llego a ver los partidos justamente por esa misma razón. Pero siempre que pueda voy a intentar hacerlos. Así que nada, como siempre digo, suscríbanse, activen la campanita, síganme en todas mis redes, PedroSC70, me van a encontrar y nos estamos viendo en próximos videos.